Hola, le damos la bienvenida a nuestro taller sobre el patrón iterator en Flutter. Presentamos entonces a Loren Marín y a José Armando López, reconocidos expertos en Flutter. Ellos compartirán su experiencia en la implementación eficiente de interacciones en aplicaciones, mejorando la gestión de correcciones de datos. Así que aprovechen esta oportunidad única para profundizar en técnicas avanzadas que optimizarán nuestros desarrollos. Muchachos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Dolph. Hola, buenas tardes para todos, para tanto los que nos ven aquí en vivo como los que nos ven en diferido. Ya estoy por aquí compartiendo pantalla. De la misma forma, un gusto de saludarlos y estar aquí compartiendo un poquito de conocimiento con todos ustedes, ¿no? En esta ocasión tenemos preparado algo muy importante para ustedes. Hemos preparado una presentación que, veamos, vamos a aprender un poco de patrones hoy, ¿no? Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar sobre el patrón de iterator, pero un poquito antes hay que contextualizar cuál es la necesidad y el por qué hay que hacer esto, ¿no? ¿Qué sucede? Pongámonos en un contexto. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a manejar lista de datos complejos? Pongámonos en esta analogía. Cuando nosotros queremos, no sé, subir al quinto piso en un edificio pequeño, lo que tenemos que hacer es pasar piso por piso hasta llegar al piso que nosotros deseamos. Si hablamos en cuestión de datos, eso no se convierte muy difícil porque simplemente tenemos que pasar uno por uno. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar de un complejo hotelero bastante grande, tener que llegar, no sé, al piso 100 se empieza a convertir en un trabajo muy tedioso, ¿no? Y de esa forma viene a ser la pregunta, ¿cómo puedo llegar a un lugar específico sin tener que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, poniéndonos en ese contexto, si nosotros analizamos una pila de datos simple como una lista, no sé, de strings, una lista de objetos, para poder llegar a un dato específico, nosotros simplemente necesitaríamos iterar la lista y lo encontramos. Pero, ¿qué sucede por debajo? Pasamos por cada una de las posiciones hasta encontrar el que nosotros deseamos. Si hablamos de un grafo, pues puede ser un poco diferente el trabajo, sin embargo, llega a ser lo mismo. Para encontrar qué es lo que nosotros necesitamos buscar en dónde es que se encuentra entre todos los caminos. Si hablamos de datos pequeños, esto pues puede ser un trabajo algo sencillo, pero cuando ya los datos empiezan a crecer, pues esto ya se convierte en algo muy, muy, muy difícil de manejar, ¿no? Entonces, si el nodo ya empieza a crecer, encontrar una ubicación muy específica nos involucra a hacer mucho trabajo que podría repetirse en varias partes de nuestro código o necesariamente involucrar mucho proceso por debajo, ¿no? ¿Cómo es que podemos solucionar este problema? Eso básicamente, justamente con esta problemática que nos presenta José, para llegar a solucionarla, para llegar de lleno como a afrontar esta situación, es que existe el patrón iterator. Básicamente vamos a ver qué es y cómo funciona este patrón. Para ello tenemos una definición, pues esta es la definición básica por defecto, la de Refactoring Guru, la Biblia de los patrones de diseño, donde nos dice que el patrón iterator es un patrón que está catalogado como muchos de los otros patrones que ya hemos estado viendo en el transcurso de las charlas, en los comportamentales. Es importante tener en cuenta que básicamente el fuerte que tiene es como tal cuando vamos a recorrer elementos de una colección, dígase de lo que viene siendo una lista, una pila, cuando nos metemos como con las partes ya más adentrándonos como a estructuras de datos como lo que vienen siendo árboles, grafos o algunas otras estructuras un poco más complejas. Y esto básicamente la particularidad que tiene es que nos van a permitir pues acceder a ellas sin revelar como tal su estructura interna o lo que viene siendo conocido como su representación subyacente.
¿A qué me refiero a representación subyacente? Es que vamos a tener que el código que va a utilizar el iterador, que ya vamos a ver básicamente qué vienen siendo los iteradores, no va a necesitar como tal unos detalles específicos de cómo están estructurados dentro de la colección de forma interna, sino que solamente vamos a poder trabajar con ellos de lleno, por así decirlo. Tenemos que, pues partiendo obviamente como de esta problemática, primero pues teniendo en cuenta que, bueno, partiendo como tal de la definición de colección como un contenedor en el cual vamos a agrupar datos o vamos a agrupar objetos, y de que estos pues se catalogan en los que ya hemos visto, pilas, árboles, grafos y pues algunas otras estructuras complejas, estructuras de datos complejas. Debemos de tener en cuenta de que independientemente de cómo se esté estructurada esta colección, cualquiera de las cuales que ya hemos mencionado anteriormente, por así decirlo, el fin de ello es deber aportar una forma de cómo nosotros podemos acceder como tal a los elementos que tenemos dentro de estas colecciones como tal, de modo que pueda ser accesible desde otro código a utilizar pues, los elementos que tenemos dentro de este mismo. Como nos decía José inicialmente, partimos de que tenemos que al inicio, si nosotros tenemos una lista y queremos recorrer o llegar hasta cierto punto de la lista, puede ser un poco sencillo pues con unos loops o recorrer esta misma pues de una forma entre comillas fácil y sin necesidad de llegar a utilizar los iteradores como tal. Pero pues a medida que esto va creciendo, se va complejizando un poco más, cuando nos empezamos como tal a adentrarnos con estructuras más complejas como vienen siendo árboles o grafos, toma un poco más relevancia como tal este concepto del patrón iterator. Entonces básicamente aquí en el dibujo que nosotros estamos viendo a la parte derecha tenemos la forma como está estructurada. Yo coloco por acá el puntero, listo por acá. Inicialmente colección en la cual nosotros vamos a definir cada uno de nuestros iteradores. Directamente aquí en este ejemplo nos encontramos la forma de que vamos a hacer el recorrido de un árbol, ya sea en profundidad como en anchura. Básicamente aquí en profundidad tenemos de que pues, vamos a tener métodos como para acceder a la siguiente posición, y si tiene o si no tiene, pues como tal la misma. Entonces, pues básicamente vemos que tenemos como dos opciones. Vamos a hacer dos formas de recorrer la misma colección de forma catalogada como a la necesidad que se tenga, ¿cierto? Entonces, para recorrer este árbol inicialmente por la parte de profundidad, tenemos de que desde nuestro nodo padre vamos a ir bajando de niveles dentro del árbol y vamos a llegar de forma tal de que primero vamos a llegar hasta lo más bajo, pues hasta la profundidad total como tal, por la parte izquierda de los hijos del árbol, como lo vemos por acá, con nuestras flechas nos lo van indicando, y pues ya va a buscar la forma de ya irse como tal a la anchura. Esta es la forma como este iterador funciona específicamente, ¿sí? Entonces nos vamos aquí como está dentro del puntero, nos vamos bajando hasta la parte más baja del árbol y vamos llegando a los nodos más cercanos de forma tal, pues obviamente que no vaya a repetir ningún nodo y pues llegue como tal al recorrido total del árbol. Eso por la parte de profundidad. Ya tenemos por la parte de anchura, por otro lado, es que básicamente vamos a empezar desde el nodo padre y vamos a ir recorriendo nivel por nivel. Específicamente cada uno de los hijos que encontramos dentro del nivel. Entonces, pues acá tenemos en el segundo nivel que tenemos 3 hijos, dentro, pues debajo del nodo padre, y pues lo vamos recorriendo secuencialmente, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que nosotros tenemos varias formas como tal de implementar pues como tal los algoritmos de recorrido, como aquí lo vemos en estas dos opciones, pues pero esto se adapta como tal a las necesidades que se tenga, todo en pro como de esa, como de llegar a esa solución que aporte pues una solución justamente a la necesidad, ¿cierto? Y también es importante resaltar esta parte de aquí de que varios objetos iteradores pueden recorrer la misma colección al mismo tiempo. ¿Esto a qué hace referencia? Tenemos de que independientemente de los... o sea, es decir, pueden hacerse los recorridos de forma paralela independientemente de los unos de los otros iteradores.
Es decir, esto lo logra gracias a que cada uno de los iteradores cuenta como tal con, un, con una posición actual y con los elementos pues totales que tenga como tal dentro de esta colección, ¿cierto? Esto hace como un símil y toma de cierta forma como mayor relevancia en el momento de que entramos a hablar como, por ejemplo, en su momento en charlas anteriores nosotros, pues ya desde hace un tiempito llegamos y hablamos sobre los isolates, ¿cierto? Entonces de forma simultánea nosotros podemos hacer estos recorridos y va a ser pues muchísimo más eficiente el código pues en cuanto a la necesidad que tengamos. Eh, es importante pues tener en cuenta también de que la idea central del patrón iterator en esencia es extraer como tal el comportamiento que se tenga pues como tal del recorrido de la colección, como lo que hemos visto anteriormente pues como tal en estos dos que tenemos en este árbol específicamente. Y colocar un objeto independiente llamado iterador, que son los que hemos visto en este caso, pues tenemos estos dos elementos dentro del árbol para recorrido, ya sea en profundidad como en anchura. También es importante aquí resaltar que dentro de los iteradores nosotros tenemos que, o bueno, hablando ya más como de cara a lo que viene siendo las colecciones, tenemos de que a nosotros añadir más y más algoritmos de recorrido a la colección no va a hacer que sea pues muchísimo más eficiente, puesto que pues se va a perder como la esencia de ello, que es acceder como tal a pues acceder como tal a la información que se tiene dentro de estas colecciones. Es decir, como que quitamos el foco de nuestro objetivo principal, que es acceder a esa información, intentando como tener más y más algoritmos, ¿cierto? Algo para como aterrizar un poco esta teoría viene muy relacionada con lo que viene siendo o sea, vamos a hacer una analogía al caso de la vida real, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos de que pues nos vamos a ir básicamente de vacaciones, nos vamos a ir para Roma. Nosotros queremos ver, bueno, y es muy normal cuando uno se va a conocer un nuevo lugar de que no tiene, pues por lo general, tres opciones. Bueno, en este caso nosotros queremos poner tres escenarios, en la cuales nosotros nos vamos a ir a un lugar que no conocemos, nunca hemos estado allí y nos queremos ir modo aventureros. ¿Qué es modo aventureros? Que tenemos 3 días para conocer, por ejemplo, una ciudad. O bueno, un día, pongamos un día que queremos conocer Roma. ¿Pero de qué forma la queremos conocer? Pues ir como a los lugares más icónicos y pues que el día realmente sí sea provechoso y podamos llegar a más de ellos y poder disfrutar, ¿cierto? Con esa limitante de tiempo. Entonces tenemos la opción de irnos así, modo aventureros, como nos vaya yendo, hey, esto me gustó, paremos aquí, almorcemos aquí, vamos aquí, en modo como tal, vamos tomando decisiones en base a lo que nosotros nos vaya llamando la atención. Es como el primer escenario. El segundo escenario es que nosotros vamos a descargar una aplicación en nuestros celulares, vamos a comprarla y ese va a ser un guía y nos va a decir, vea, este lugar es bueno para almorzar, aquí usted puede tomar bonitas fotos, aquí usted puede ir con su familia y pasar un buen rato. Y la última opción, que es como la que mayor provecho tiene, es que básicamente nos vamos con un guía local, alguien que conoce pues como la palma de su mano la ciudad, y nos va a llevar pues por experiencia propia y por lo que pues más le gusta como a los turistas a conocer esta ciudad, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que nos encontramos aquí en esta imagen. Tenemos como tal pues el famoso Coliseo de Roma allí a la izquierda. En la primera opción nosotros tenemos nuestro primer escenario, que viene siendo, vamos a conocer Roma y nuestro lugar final va a ser el Coliseo, ¿cierto? Entonces tenemos de que allí vamos a ver que nos va a tomar mayor tiempo el hecho de llegar a disfrutar pues de estos lugares que tanto nos gusta, que tanto nos llama la atención, y es que nosotros nos dejamos llevar mucho como por las emociones, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a un lugar, y este me gustó, vamos a esperar, vamos a tomar fotos hasta que esto, yo diga, hey, me siento satisfecho de ir al otro lugar, no voy al otro, ¿cierto? Y pues básicamente tenemos de que aquí tenemos la cualidad de que pues va a ser mucho más económico para nosotros. Básicamente va a ser, pues allí se representa cero, pero podríamos decir que los gastos van a ser transporte, lo que comamos allí. Vamos a tener que pagar como tal un servicio para hacer el recorrido que queremos dentro de la ciudad.
Mientras que en el segundo escenario vamos a tener la aplicación en la cual nosotros vamos a hacer dicho recorrido, nos van a estar diciendo qué funciona, qué no funciona, qué gusta, qué no gusta. Vamos a tener como esa disponibilidad de tiempo de ir haciéndolo a medida que nosotros nos guste o no, y pues allí sí vamos a tener que representar como tal un pago, ¿cierto? Y pues la tercera opción es que tenemos un guía local, vamos a contratarlo para irnos de excursión. Ya en cuanto a lo que viene siendo el tiempo es muchísimo más reducido, porque ellos ya saben los tiempos exactos en los cuales podemos estar en un lugar y podemos en ese día recorrer y conocer más lugares y llegar como a ese punto en específico que viene siendo el Coliseo de Roma, ese punto final, ¿cierto? Pero pues obviamente pues al ser un guía personalizado que nos está hablando sobre historia de la ciudad, esto y lo otro, pues va a tener un costo mayor. En ese sentido, eso es como todo lo que nosotros representamos como cada uno de estos tres casos como unos iteradores. ¿De qué forma? De que el primero pues nos va a tener como todas esas opciones teniendo en cuenta esos dos parámetros, tiempo y dinero, ¿cierto? Entonces, pues ya dependiendo de la necesidad que tengamos como turistas, pues vamos a irnos por uno o por el otro. Esto es como aterrizando un poco como esa teoría que vimos inicialmente como a lo que vemos en el mundo real. Ahorita vamos a aterrizarlo un poco mejor, pero ya directamente con lo que viene siendo código. Entonces aquí voy a dejar de presentarles pantalla. Bueno, siguiendo el contexto que nos daba Dorian, que el objetivo era encontrar un lugar y encontrar algo específico, basándonos en datos, nosotros tendríamos que poder desenvolvernos al momento de tener que trabajar con muchos datos. Si él nos decía, hay muchos lugares que visitar en la ciudad de Roma, si nosotros lo traducimos, tiende a ser como una lista de datos, no sé, el Coliseo Romano, la iglesia, la catedral, etcétera, etcétera, tienden a ser una lista de datos con varios atributos, ¿no? Entonces, para nosotros implementar un ejemplo que nos dé un poco más de contexto, nos vamos a ir de todo ese tipo de viaje, uno de los casos más específicos, que es encontrar una habitación de hotel, ¿no? Entonces nos pongamos un contexto muy sencillito para no perderlos mucho. Vamos a implementar primero una clase que le vamos a denominar room, le vamos a dar un par de propiedades que va a ser el número de habitación y el tipo de habitación. Vamos a hacer una implementación sobre de un hotel como tal, en donde vamos a implementar un atributo que nos va a permitir tener una lista de habitaciones, las habitaciones que va a tener disponible nuestro hotel. Creamos nuestros métodos constructores, un método accesor que nos va a devolver el iterator que posteriormente nosotros vamos a implementar. Si nosotros recurrimos al core de Dart como tal, ya existe un contrato, una interfase que se llama iterator, por el cual nosotros al implementarlo nos obliga a hacer implementar cierto tipo de métodos. Entre esos tenemos pues un método accessor current como tal que nos va a dar un dato específico, un dato actual según a la posición que nosotros queramos, y un método moveNext que básicamente lo que nos da es la siguiente posición, ¿no? La forma de implementarlo es realmente sencillo. Nosotros nos creamos un método, diré una clase, le podamos dar el nombre que nosotros queramos. En este caso lo hemos denominado Rooms Iterator. Estamos implementando nuestro contrato que se define en el core de Dart como tal. Y le estamos diciendo que internamente este core lo que va a manejar son rooms, ¿no? Implementamos nuestros métodos. Aquí lo que nosotros implementemos, la lógica que nosotros empleemos dentro de cada uno de los métodos, simplemente se remite al programador como tal, independientemente de la lógica que ellos quieran utilizar, pues se las dejamos para ahí. Sin embargo, sí debemos cumplir con algunas condiciones, que es devolver un método booleano como tal, ¿no? Lo mismo con sus métodos accesores. Y ya, simplemente lo implementamos. ¿Cómo es que lo hacemos? En este caso vamos a crearnos un objeto como tal, implementando lo que es una instancia de host routine. Recordemos que host routine tiene una propiedad que se denomina rooms, que es una lista de habitaciones.
vamos a inyectar unos datos random para poder saber, para poder trabajar con la información. Nos creamos, accedemos al método iterator, que lo hemos definido como método dentro de Hotel Room. Y al ya tener ese valor disponible, pues nosotros ya podemos empezar a explorar los datos que tenemos allá adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, estamos implementando un while como tal, que nos va a proporcionar, nos va a ejecutar el método movingNext, y básicamente nosotros vamos a tener la impresión de todas las habitaciones que tiene cargada nuestra lista de datos. En este caso, si nosotros vemos, es simplemente una lista que se está iterando uno por uno, y tenemos un single como tal. Ahora, si nosotros vemos acá un poquito para estar en contexto un poco mejor. Si lo vemos, un poquito está tardando, y ahí lo tenemos, ¿no? Estamos iterando todas las habitaciones que nosotros hemos cargado a nuestra lista. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos que implementar un simple iterador, el tener que crear un contrato como tal, tener que implementar algunos métodos simplemente para movernos de una posición a la siguiente, como que no tiene tanto sentido de hacerlo, ¿no? Sin embargo, ¿dónde esto cobre más relevancia? Cuando nosotros queremos hacer una búsqueda más exquisita, cuando queremos encontrar o filtrar una información más exhaustiva, más exacta, entonces veamos cómo lo podemos hacer. En este caso, ya anteriormente ustedes veían que acá tenía inyectado algunos datos adicionales más. Para el ejemplo, vamos a dejar de utilizar el contrato por defecto que tenemos de iterator como tal. Lo vamos a quitar. Y nos vamos a crear un contrato propio que nosotros veamos conveniente para que nosotros podamos implementar nuestros iteradores, ¿no? Siguiendo las recomendaciones que nos da, vamos a crear los mismos métodos que tiene nuestro iterator actual, pero ya nosotros vamos a implementar algún método propio que nosotros veamos conveniente. En este caso, vamos a buscar entre toditas las habitaciones algún tipo específico, ¿no? Get by type. ¿Cómo lo implementamos? Simplemente lo ponemos con iterator. Plus, lo he denominado iterator plus porque aquí nosotros simplemente teníamos el iterator como tal, pero para que vean que es algo diferente y no estoy modificando mucho código, lo denominamos así. Ustedes pueden ponerle un nombre que sea un poco más descriptivo y que vaya un poco más con el contexto. Sin embargo, es como para que no nos perdamos mucho, ¿no? Entonces, al implementar un iterator plus, el mismo contrato nos va a exigir que implementemos todos los métodos que define nuestra interfaz. En este caso, yo ya lo tengo listo. Estamos implementando un método root, get by type como tal, que lo único que está haciendo es filtrar de toda la lista el tipo de datos que yo le estoy mandando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A nuestra lista de datos sobre la que vamos a trabajar ya no cuenta solo con 3 tipos de habitaciones, vamos a añadir más habitaciones con datos diferentes, pero que responden a un tipo en común. Entonces vamos a dejar de ladito lo que es este iterador que tenemos aquí arriba, que implementa la posición siguiente, y vamos a crear una implementación que lo único que nosotros estamos pidiendo es, queremos que nos devuelva simplemente las habitaciones que son single, ¿no? Las habitaciones de una sola persona, ¿no? Obtenemos el resultado como tal, lo guardamos en una variable y lo iteramos, ¿no? En este caso nos está devolviendo una lista de habitaciones y al iterarlo nosotros encontramos que ya simplemente de toda la lista que contiene nos va a devolver solo las habitaciones que son de tipo single, ¿no? En este caso son la 101, la 308 y la 220. De esa forma,
¿Qué sucede aquí? Que al momento de nosotros tener que trabajar con datos, no podemos estar haciendo en cada en cada implementación, una iteración exhaustiva implementando código en cualquier lugar de nuestro proyecto. Lo ideal es que nosotros creemos un método iterador que nos permita e implemente todos los métodos que nosotros veamos convenientes para poder hacer el trabajo que estamos buscando, ¿no? ¿Esto debido a qué? Que en nuestro proyecto nosotros podemos necesitar buscar información, filtrar información o mostrar algo muy específico o encontrar algo muy específico dentro de toda una colección de datos, ¿no? Al nosotros implementar un contrato como una interfaz acá, nosotros ya estamos utilizando una buena práctica que nos está diciendo que nos vamos a comunicar a través de las interfaces y ya no a través de sus implementaciones, ¿no? Podemos implementar varios métodos como tal, y esto lo único que va a hacer es ir creciendo poco a poco. Podemos implementar otras interfaces y otras implementaciones que puedan trabajar con la misma data. Por ejemplo, podríamos utilizar otra implementación de Hotel Rooms, que es en donde se está manejando la información, y podemos utilizar, no sé, un Rooms Iterator que nos itere, no sé qué huésped está en cierta habitación, cuánto cuesta cada una de las habitaciones, quién se encuentra en qué piso se encuentra tal información. Todo el trabajo puede ir creciendo mucho, mucho. Y ahí es donde ya nos sirven los itereros, porque nos va a ayudar a encontrar algo muy específico y ya no tener que código, ¿no? Entonces, volviendo a las ventajas que nos mostraba un poco Dorian como tal, podemos ver lo siguiente. Dorian, adelante. Sale, José, gracias. Ahí. Listo, listo, súper, tú compartes. Listo, pasando, bueno, teniendo en cuenta todos esos elementos que nos menciona José, ya pues como tal aterrizándolo a que nosotros vemos en nuestro día a día, que viene siendo código básicamente, tenemos como tal, pues vamos a ver las ventajas y desventajas que tenemos al utilizar este patrón de diseño. Ya pues inicialmente de primerazo ya sabemos que hay más ventajas que desventajas, entonces vamos ganando de momento. Tenemos inicialmente que este patrón va muy de la mano como con dos principios SOLID como tal, los cuales son responsabilidad única y principio abierto cerrado. Esto va, pues el de responsabilidad única va muy de la mano con el primer pro o la primera ventaja que vimos allí, y es que pues como allí dice, nosotros podemos limpiar el código cliente y las colecciones extrayendo de corrido, pues, o sea, de elementos muy voluminosos como pues ya José nos mencionaba, y pues lo más importante pues y lo que más relaciona como tal al principio como tal de responsabilidad única es que pues va a hacerlo permitiéndonos, o bueno, nosotros o haciéndolo de forma tal que lo vamos a colocar en clases independientes, ¿cierto? Entonces vamos a ir como con ese código limpio que tanto nos gusta y tanto promovemos aquí en esta comunidad. La siguiente ventaja que encontramos viene muy relacionada, pues como ya les había mencionado al principio, abierto cerrado, donde pues como allí dice, vamos a poder implementar nuevos tipos de colecciones e iteradores que ya nosotros tenemos más que entendido, esperemos que vienen siendo los iteradores, y si no pues ya vamos a pasar a ese espacio de preguntas y pues vamos a repasar el código existente sin descomponer nada. Y como tal es como de que está abierto como tal a hacer ese plus sin necesidad de tener que llegar a deshacer lo que pues ya teníamos hecho como tal en cuanto a la clase específica. Después también tenemos como ventajas de que vamos a poder recorrer la misma colección en paralelo, lo que yo les mencionaba anteriormente, pues debido a lo que este cuenta como tal con un estado propio de iteración y nos va a permitir hacerlo de forma simultánea y de cierta forma pues ya en momentos donde tengamos demasiada data, como vos ya lo mencionaba en su momento, va a tomar muchísima más relevancia este patrón. Y pues ya finalizando con las ventajas, tenemos pues teniendo en cuenta pues de que tenemos ese estado propio de iteración,
podemos controlar como la forma en la cual este se itera, podemos retrasar la iteración y continuar pues en base a la necesidad que nosotros tengamos en nuestra aplicación. Pero como no todo es color de rosas, también existe el camino oscuro, por así decirlo, encontramos como tal algunas desventajas, específicamente pues aquí tenemos dos. La primera pues es que pues como ya hemos visto en muchos patrones y en muchas charlas que hemos visto aquí, pues también el exceso como de la típica de matar una hormiga con una bazooka no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, pues aplicar este patrón de cierta forma puede resultar excesivo si pues tiene una única función con colecciones muy sencillas. Esto de hecho nos pasó cuando estábamos haciendo el demo, de que nosotros teníamos un ejemplo como con unas frutas, queríamos como hacerlo como por esa parte frutal y nos dimos de cuenta de que realmente pues estábamos trabajando solo con una lista y pues realmente era bastante pequeña y no se podía como que, por así decirlo, no veíamos como forma de encontrarle esa necesidad para aplicar el patrón. Entonces, pues es importante tener en cuenta que pues no para todos los casos es como de utilizar el patrón por utilizarlo, ¿cierto? Y ya pues para finalizar las desventajas es que pues encontramos como tal, eh, pues que el iterador puede ser menos eficiente de recorrer cuando encontramos elementos pues de algunas colecciones especializadas. ¿A qué se refiere esto de especializadas? Es que son colecciones o muy pequeñas o que tal vez sean colecciones que nosotros estemos accediendo frecuentemente, o por ejemplo, en el caso específico de las listas, porque pues ya con Dart nosotros encontramos como muchos métodos pues, que nos facilitan acceder a ella y a cierta información específica que ya están implementados, pues es cuestión de no como que sobreinventar la rueda, ¿verdad? Entonces, pues es un poco como irse por esa parte. Que hay que tener en cuenta cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos algún iterador con respecto a estos métodos que tienen, por ejemplo, las listas. Puede ser de que nosotros, pues, en nuestro ojo humano nos parece que funciona todo bien, todo perfecto. En cuanto a tiempos, pues no es como mayor cosa. Pero cuando nosotros estamos como tal trabajando ¿cómo decirlo? Como con computación de alto rendimiento, la diferencia suele ser mínima y esta diferencia de rendimiento por lo general puede ser como tal, pues no muy óptima al momento de nosotros evaluar tiempos, de cuando por ejemplo nuestro iterador puede representar como tal una sobrecarga en lugar de ayudarnos a solucionar, ¿cierto? Entonces pues la idea es cuando se requiera pues y tengamos listas y datos pues pequeños, pues como que si no está la necesidad pues no utilizarlo como tal. Ya en el siguiente slide, José, encontramos el espacio de preguntas y respuestas, muchachos. Aquí este es el momento para que debatamos, nos saquemos todas esas dudas y aportes que tengan, más que bienvenidos. Por eso yo el espacio. Dorian, José, pues muy bien hasta el momento. Yo creo que quedó muy claro. No tenemos dudas ni preguntas en este segmento. Sí cabe aclarar de pronto en este momento, pues que de todas formas, si bien no es un patrón de diseño sencillo, sí, ya hemos visto que cada familia de patrones tiene un patrón de diseño que es como un poco más complejo que los anteriores. Sí es bueno por lo menos conocerlo desde este punto de vista, así no lo vayamos a implementar, porque si algo hemos logrado identificar a lo largo de todas estas charlas, es que entre más vemos estos patrones, nos damos cuenta cómo el SDK y el framework de Flutter está implementado, ¿cierto? Se usa mucho estos patrones de diseño y en la medida en la que por lo menos los conozcamos, porque miren que este también se combina mucho con Composite, ¿cierto? Para poder ir revisando el árbol de datos. Entonces, podemos sacarle un mayor provecho al asunto. Listo. Todo tuya, pregunta el espacio, no sé, para la despedida o si quieres agregar algo más. No, Claro que sí. No, exactamente. ¿Cómo? Bueno, algo que quería agregar junto a lo que ya nos mencionaba Yao, era que justamente esa es la clave de Dart como tal, que ya por debajo viene implementando muchas cosas, muy buenas prácticas,
todas ellas. Sin embargo, Iterator no se queda ahí por sí solo, ¿no? Si nosotros le aumentamos algo más encima por utilizar otros patrones como el factory, podemos hacer cosas mucho más potentes y pues sacarle mucho más jugo a este tipo de patrones, ¿no? Usando un factor, nosotros podemos sacar varias implementaciones, varias instancias, las cuales nosotros podamos manejar a lo largo de todo nuestro proyecto y manteniendo la información de una forma correcta, ¿no? Entonces, es lo que quería agregar. Excelente, José. No, pues sí, básicamente una vez demostramos de cierta forma el potencial que tiene Flutter internamente, lo bien estructurado que está y lo mucho que se puede potenciar para convertirse aún en una mejor herramienta a la hora de implementar nuestros proyectos y muchas funcionalidades que de pronto requiramos en nuestros códigos. Así que, muchachos, Dorian, José Armando, felicitaciones por esta buena presentación, bastante clara, bastante concisa. Les recuerdo que básicamente si tienen dudas, preguntas, inquietudes, nos las pueden dejar en nuestra caja de comentarios aquí en YouTube. Así que un saludo muy especial a quienes nos ven en diferido y pues nos vemos en una siguiente charla. Así que hasta luego.